La siguiente sección, después de haber planteado las preguntas de investigación y haber planteado los objetivos de investigación, es justamente escribir la hipótesis o las hipótesis que la investigación va a llevar, para lo cual se debe tomar en cuenta primero que una hipótesis es una presuposición en base a la bibliografía y estado del arte que se ha realizado, que responde a las preguntas de investigación y está correlacionada con los objetivos tanto general como específicos. En un principio tenemos que tomar en cuenta que una hipótesis a un nivel estilístico y gramatical debe ser claro y preciso, se debe tratar de utilizar un lenguaje claro y directo sin ambigüedades, tratar de evitar palabras vagas o subjetivas como probablemente o podría ser. La hipótesis tiene que ser concreta al momento de ser planteada. Por ejemplo, un ejemplo incorrecto de una hipótesis es probable que el aprendizaje basado en proyectos mejore las competencias comunicativas, y un ejemplo correcto sería: el aprendizaje basado en proyectos mejora las competencias comunicativas, tomando en cuenta el ejemplo que hemos estado trabajando durante los anteriores podcasts. Un segundo elemento a tomar en cuenta es la estructura gramatical que debe tener la hipótesis. Debe estar redactada en oraciones completas que expresen una relación clara entre las variables independiente y dependiente. Y estas oraciones deben contener un sujeto, un verbo y un complemento de manera adecuada. Por ejemplo, el uso de aprendizaje basado en proyectos, esa sería la variable independiente, mejora, ese sería el verbo, las competencias comunicativas de los estudiantes universitarios, esa sería la variable dependiente. Veamos cómo en esta hipótesis de ejemplo, tanto la variable independiente como la variable dependiente están conectadas. Recordemos que la variable independiente es la variable que se encarga de provocar un efecto en la variable dependiente, y la variable dependiente es el efecto que va a producir la variable independiente en este caso. El siguiente elemento a tomar en cuenta es el tiempo verbal. Se usa el tiempo verbal en presente indicativo para las hipótesis generales, ya que se plantea como una afirmación de una relación esperada. Sin embargo, las hipótesis estadísticas, en estas se pueden utilizar el presente o el futuro dependiendo del contexto. Recordemos que una hipótesis estadística es cuando en la investigación se van a utilizar estadígrafos que van a ser necesarios al momento de probar las hipótesis ya planteadas. Por ejemplo, veamos un ejemplo en presente indicativo. El aprendizaje basado en proyectos mejora significativamente las competencias comunicativas. Veamos un ejemplo en futuro. Es opcional para las hipótesis estadísticas. Se espera que el aprendizaje basado en proyectos mejore significativamente las competencias comunicativas. Otro elemento a tomar en cuenta es la correspondencia con el tipo de investigación y asegurarse de que la hipótesis sea coherente con el enfoque y el tipo de investigación, ya sea descriptiva, correlacional, experimental, etc. Indicar claramente si se trata de una hipótesis fundamental, una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo descriptivo sería: los estudiantes universitarios utilizan estrategias de aprendizaje colaborativo en un 70% de sus actividades académicas. Esta hipótesis es netamente descriptiva, ya que solamente se puede observar una sola variable, que es la que se está describiendo. Un ejemplo correlacional. Cuando hablamos de una hipótesis correlacional, estamos hablando que vamos a tener una variable independiente y una dependiente, y va a haber una correlación entre ambas variables. Existe una relación positiva entre el uso del aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo de competencias comunicativas. O un ejemplo causal. En un ejemplo causal, o sea, en una hipótesis causal, tenemos una variable independiente y una variable dependiente que va a mostrar una causa y un efecto en su redacción. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos causa una mejora significativa en las competencias comunicativas. Recordemos que estos ejemplos, al momento de ser escritos, la información que se escribe en los ejemplos
no provienen del investigador, sino que proviene de la bibliografía y el estado del arte que ya has investigado, y estas hipótesis básicamente responden a las preguntas de investigación y están intrínsecamente relacionadas con los objetivos de investigación planteados anteriormente. Otro elemento a tomar en cuenta es la formalidad y estilo académico. Redactar en un tono formal, evitando el lenguaje coloquial o expresiones subjetivas. Usar términos precisos y específicos relacionados con el objeto de estudio. Por ejemplo, veamos un ejemplo incorrecto. Si los estudiantes hacen proyectos, creo que hablarán mejor inglés. Vean que ese ejemplo es ambiguo porque está planteando una condición utilizando la palabra sí. Algo correcto es: el aprendizaje basado en proyectos mejora las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes universitarios. O sea, es algo que está siendo planteado de manera concreta desde todo punto de vista. Otro elemento importante es la coherencia con las preguntas de investigación y los objetivos de la investigación que ya se han planteado. La hipótesis debe estar alineada con estos objetivos y con estas preguntas, manteniendo una relación lógica entre ellos. Por ejemplo, la pregunta dice: ¿cómo influye el aprendizaje basado en proyectos en las competencias comunicativas de los estudiantes? El objetivo debería decir: determinar el impacto del aprendizaje basado en proyectos en las competencias comunicativas. Y la hipótesis, que es básicamente la respuesta a la pregunta, dirá: el aprendizaje basado en proyectos mejora significativamente las competencias comunicativas. Observemos cómo estos tres elementos tienen una correlación lógica entre los tres. Revisemos ahora los pasos a redactar y describir una hipótesis al momento de hacer la investigación científica. Me refiero al momento de escribir el informe de investigación. Después de haber tomado en cuenta todo lo anterior, ahora vamos a ver los pasos más importantes de manera clara y didáctica, y además vamos a proporcionar algunos ejemplos para que estos se entiendan de mejor manera, utilizando ya el mismo ejemplo que hemos estado trabajando desde un principio. El paso 1 es: identifica el objeto de estudio y las variables. Determinar qué aspectos específicos del objeto de estudio serán investigados y qué variables estarán relacionadas, obviamente tomando en cuenta la variable independiente, que es la condición o intervención aplicada, y la variable dependiente, que es el resultado o efecto observado. Por ejemplo, el objeto de estudio: estrategias innovadoras en la enseñanza del inglés. Variable independiente: uso de aprendizaje basado en proyectos. Variable dependiente: competencias comunicativas de los estudiantes. Paso 2. Establece el tipo de investigación y las unidades de observación. Define si la investigación es descriptiva, correlacional, causal, etnográfica, acción o experimental. Especifica quiénes o qué serán las unidades de observación: participantes, grupos, instituciones. Este paso es muy importante porque recordemos que la hipótesis de la investigación en este paso va a definir también la metodología que se va a utilizar en la misma. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta que un elemento clave para que una tesis esté bien planteada es tener el universo o la población en la cual se va a desarrollar y ya definida al momento de plantear la hipótesis, porque es en este universo o en esta población donde se va a aplicar la investigación y por lo tanto donde se va a probar la hipótesis. Por ejemplo, el tipo de investigación es experimental. Las unidades de observación son estudiantes universitarios de nivel intermedio en un curso de inglés. Esto es muy importante al momento de plantear la hipótesis: tener las unidades de observación definidas y tener el acceso a estas. Paso 3. Formular la hipótesis de investigación. Redactar la hipótesis principal o fundamental, expresando una relación lógica entre las variables. Utilizar un lenguaje claro, formal y objetivo. Normalmente la mayoría de las investigaciones van a tener una sola hipótesis, que esta es la que se le llama hipótesis fundamental, pero de acuerdo a la lógica y de acuerdo a lo que se ha investigado ya en la parte bibliográfica, algunas investigaciones pueden llegar a tener
otro tipo de hipótesis, como ser hipótesis nulas o hipótesis alternativa. Pero lo más importante es que esta tenga una hipótesis fundamental, que es la hipótesis principal, que va a responder sobre todo a las preguntas de investigación, sobre todo a la pregunta de investigación principal, y va a estar relacionada sobre todo con el objetivo general de la investigación. Un ejemplo es: el uso de aprendizaje basado en proyectos mejora significativamente las competencias comunicativas de los estudiantes universitarios de nivel inglés intermedio. El siguiente paso es complementar con hipótesis nula o alternativa si aplica. O sea, no es necesario que todas las investigaciones tengan una hipótesis nula o una hipótesis alternativa, pero si esto aplica, estas deben llevar esa. La hipótesis nula es cuando no existe una relación entre las variables o que la intervención no tiene ningún efecto. Y entonces se plantea la hipótesis nula, que es cuando la hipótesis fundamental no se ha cumplido. La hipótesis alternativa propone una relación específica entre las variables generalmente opuestas a la nula. Y obviamente acá falta una hipótesis, que es la hipótesis estadística, que es igual. Esto mucho depende del tipo de estudio y el área en donde se va a realizar. Por ejemplo, en un área en donde la ciencia en la cual se está realizando la investigación es un área pura o un área aplicada, sobre todo en áreas de ingeniería o en las áreas de ciencias puras o en el área de estadística, sí se va a utilizar una hipótesis estadística, que es la cual va a utilizar elementos estadísticos en profundidad para demostrar esta hipótesis. Sin embargo, en el área de ciencias sociales, una hipótesis estadística en muchos casos no va a ser necesaria. Veamos un ejemplo de hipótesis nula. El uso del aprendizaje basado en proyectos no tiene ningún efecto significativo en las competencias comunicativas de los estudiantes universitarios. Acá podemos ver cómo la hipótesis nula se opone a la hipótesis fundamental, o sea, es su opuesto, en donde dice que la hipótesis fundamental no se cumple. Una hipótesis alternativa, el ejemplo será: el uso del aprendizaje basado en proyectos mejora significativamente las competencias comunicativas de los estudiantes universitarios. Paso 5. Verifica la correspondencia lógica entre los objetivos y preguntas. Como lo habíamos visto anteriormente, estas tienen que estar alineadas con las preguntas de investigación y los objetivos como tal. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Cómo influye el aprendizaje basado en proyectos en las competencias comunicativas de los estudiantes? Esa es la pregunta de investigación. El objetivo general será determinar el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias. Y la hipótesis será: el aprendizaje basado en proyectos mejora significativamente las competencias comunicativas. Recordemos que todo esto lo escribo en base a la bibliografía que yo ya he redactado. No proviene del investigador como tal, porque eso lo haría subjetivo. Y lo que se quiere en una investigación en este punto es que ya sea la pregunta, ya sea los objetivos y sobre todo la hipótesis, sean elementos netamente objetivos al momento de ser planteados. El paso 6, sí corresponde formular las hipótesis estadísticas, que expresa la hipótesis nula o alternativa en términos cuantitativos para pruebas estadísticas y asegurarse si las hipótesis son medibles necesariamente.